Compartir pantalla. Ahí sí. ¿Ven la pantalla, niño? Sí, profe. Ya. Ahí ustedes, ¿no es cierto? Yo tengo la respuesta con rojito marcada, pero yo les estaba mostrando un núcleo, ¿cierto? El del centro, ¿qué era? Eso redondito de adentro del núcleo. ¿Ah? ¿Esto qué era, niño? ¿Qué era? Si tuviéramos que rotularlo. Nucleolo. Nucleolo. Muy bien. ¿Cierto? Nucleolo. ¿Esto qué sería? Esas cositas que está mostrando la X ahí. ¿Qué serían? Aquí, fíjense, doble, ahí, doble membrana. ¿Qué le está mostrando? Yo estoy apuntando a la membrana. ¿Qué le está mostrando el núcleo ahí? Del núcleo. ¿Cómo se llama esa membrana doble que lo envuelve? Membrana plasmática, ¿no? No, no, no. Ahí no es plasmática. Porque envuelve al núcleo, no al citoplasma. ¿Cómo se llama esa membranita? ¿Mm? Esa membrana, niños, se llama membrana nuclear o también carioteca. ¿Ya? Carioteca. Ahora, lo que yo quería, dice, ¿cuál es la función de la estructura señalada con la letra X? ¿Qué pusieron ustedes? La C. Pusiste la C, entonces estaba bien. Compartir pantalla. Ahí estamos. ¿Ya? Entonces, permitir unir la doble membrana nuclear para formar la carioteca. Esos poros son todos estos puntitos que está mostrando la X, ¿no es cierto? Eran los poros nucleares. Poros nucleares, ¿ya? Por donde, ¿no es cierto?, pasa las sustancias del núcleo al citoplasma. ¿Y qué sustancias pasarán, niños? Por esos hoyitos. ¿Qué pasará del núcleo al citoplasma? No es la pregunta, sino que tenían que ustedes saber, ¿no es cierto?, lo que está apuntando la X. ¿O no? A ver, no te escuché, se escuchó borroso. No, se escucha mal. De nuevo. ¿Qué pasa del núcleo? No, se escucha mal. Bueno, del núcleo del citoplasma, ¿no es cierto?, va a pasar el ARN mensajero. ¿Se acuerdan? Por eso hoyitos salen. ¿Ya? Y salen también los ribosomas que se ensamblaron en el nucleolo. Por eso hoyito. ¿Y qué lleva consigo ese ARN mensajero? ¿Qué mensaje lleva? ¿Alguna acción específica? Sí, ¿cuál? ¿Cuál función específica? ¿Se acuerdan? ¿Qué tiene que hacer el ARN mensajero cuando sale el citoplasma? Buscar a quiénes.
niño? ¿A quién busca el ARN mensajero? Los demás, Catita, Salcedo, ¿a quién busca el ARN mensajero cuando sale el citoplasma? Porque se supone que este es el núcleo, pero aquí está el citoplasma. Este es el citoplasma, ¿cierto? Cristóbal, ¿qué le pasó al Cristo? Ahí sí. Cristóbal, ¿te botó el internet? Cata Salcedo, ¿me escuchas? Sí, profe, sí la escucho. Ya, ¿qué es lo que sale por esos poros al citoplasma? Dijimos que era el ácido ribonucleico, ¿no es cierto? El ácido ARN mensajero, ¿ya? ¿Y qué mensaje trae ese ácido ribonucleico? ¿Mm? ¿Cuál es el mensaje? Va a salir el ARN mensajero. ¿Por qué se le llama mensajero? Porque trae un mensaje, ¿cierto? Y el mensaje es hacer, o sea, primero juntar los ribosomas, ¿no es cierto?, que hay en el citoplasma y hacer proteínas. Les dice que tienen que hacer proteínas por mandato del ADN. Esas hebras que hay ahí, ¿no es cierto?, es la cromatina. Todo eso es el ADN en forma de cromatina. Todavía no está condensado porque la célula no se está dividiendo. Y esto que se ve aquí, chiquillos, adosado al núcleo, ¿qué será? Esto con puntito, todo eso. ¿Qué será? Que siempre se encuentra pegadito al núcleo y tiene puntitos. ¿Mm? ¿Cómo lo rotularían ustedes a eso? Chicos, Cristóbal, ¿qué sería eso? Lo que marqué ahí, que va pegado al núcleo y tiene esos puntitos, se ven en el microscopio electrónico. Esos puntos blancos, que no son puntos, son algo más que un punto. ¿Cómo se llamarán? Niños. Retículo endoplasmático. ¿Cuál? ¿El liso o el rugoso? El rugoso. El rugoso, muy bien. Esos puntitos son los ribosomas, ¿cierto? Y después de ese retículo va a estar cerquita el otro, el REL, ¿ya? El retículo endoplasmático liso. ¿Ya? Que se ve aquí, ahí, el REL, sin los puntitos que son los ribosomas, ¿ya? Es el que produce lípidos y el REL sintetiza proteínas, ¿ya? Dicho eso, correcta era la alternativa C. Permite la formación de un canal para favorecer el paso de sustancia entre el núcleo y el citoplasma, ¿ya? Esa era la correcta. Después venía, fíjense, Watson y Crick en el 53 utilizaron evidencias obtenidas de investigaciones anteriores para presentar un modelo de la estructura del ADN. De acuerdo con esto, con estos científicos, ¿qué característica estructural presenta el ADN? Bueno, dijimos, ¿no es cierto?, que el ADN eran dos largas cadenas de nucleótidos que se disponen en forma helicoidal, ¿ya? Helicoidal es así como hélice, ¿ya?
Por lo tanto, no era lineal, esa descartada. Después, posee 2 hebras de nucleótidos separadas, pero plegadas sobre sí misma en una estructura de zigzag. No. Posee una doble cadena de nucleótidos dispuesta de manera paralela y unidas a través de un grupo fosfato. Acuérdense que las cadenas no se unen por un grupo fosfato. Esta cadena con esta cadena son antiparalelas, ¿ya? Si las ven así paralelas, pero la posición, ¿no es cierto?, va de 5', que es la posición del fosfato, a 3', que es la posición del OH, del azúcar, ¿ya? Luego esta otra va así esa, y la otra va de 3' a 5', antiparalelas, ¿ya? Y si ustedes la ven, ¿no es cierto?, en un esquema, ustedes van a ver el azúcar, se los voy a mostrar para que no... A ver. Se los voy a mostrar ahí. Sí. Fíjense cómo va, en forma helicoidal, ¿ya? Una cadena con otra. ¿Están viendo la foto, chicos? ¿Niño? Sí. Ya. Fíjense, esta cadena, ¿se acuerdan que yo les dije que se simulaba con una escalera caracol? Donde los peldaños, estos son los peldaños para nuestra cadena, si lo comparamos con una escalera caracol. Los peldaños. ¿Quién va en los peldaños? ¿Qué parte del nucleótido va en los peldaños? ¿Mm? ¿Qué irán ahí, creen ustedes? Las Dice bases nitrogenadas. adenina. Eso, muy bien. Van las bases nitrogenadas, que puede ser adenina con la timina, la citosina con la guanina, ¿no es cierto? Y viceversa. ¿Ya? Entonces, los peldaños, una cadena se une con otra mediante las bases nitrogenadas, ¿cierto? Y en los pasamanos, que serían estos, si yo lo comparo con una escalera caracol, pasamano, ahí iría, ¿no es cierto?, el azúcar y el grupo fosfato, ¿ya? Eso iría en los pasamanos, ¿ya? ¿Se entiende la cosa? Ya. Siempre tengan esta como imagen del ADN, ¿ya? A ver, si les veo otra. Fíjense, aquí tengo 2 hebras de ADN. Tengo el extremo 5', que fue este, ¿ya? A 3'. 5', ¿por qué? Porque en el carbono 5, que es ese, tengo el grupo fosfato, que es este. ¿Ya? En el carbono 5 del azúcar. ¿Ya? Ese es el carbono 5 del azúcar. Y en el carbono 3 del azúcar, porque este es el 1, el 2, el 3, tengo el grupo OH. Ahí está el grupo OH. ¿Ya? Si lo miramos aquí en el nucleótido que está, ¿no es cierto?, aparte, en este, aquí está el carbono 5', ¿se fijan ahí? Y el carbono 3 está justo el grupo OH del azúcar, el grupo hidroxilo. Por eso va a terminar, ¿no es cierto?, en el extremo 3'. Empieza en el 5', termina en el 3'. Y fíjense la posición de la otra cadena, de la cadena, ¿no es cierto?, que está al lado, la cadena 2. Empieza en un 3', o sea, aquí el 5' abajo y el 3' arriba. Por eso son antiparalelas. Esta baja así, de 5', y esta sube de 5', hacia allá. ¿Ya? Y fíjense la posición del azúcar aquí. Si en la primera cadena
fíjense en el oxígeno nomás del azúcar. En la primera hebra, ¿cómo va el azúcar? ¿Hacia arriba o hacia abajo, niño? Mírenla en la foto. ¿Va hacia arriba o hacia abajo el azúcar en la hebra 1? Chiquillo. Hacia abajo. No, pues en esta. En esta hebra, en esta que va bajando, en esa. ¿Cómo va el azúcar? Ese es el azúcar. Con la punta ubiquen el oxígeno. ¿Va hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿cierto? En la hebra 1. Y en la hebra 2, ¿hacia dónde va el azúcar? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Se fijan? Esa es la diferencia que hay 5', 3', 3', 5'. ¿Ya? Entonces, para efecto, ¿no es cierto?, de número, este sería el carbono, el que va con la base nitrogenada el 1, el 2, el 3, en la que va hacia el 4 y el 5. Ahí están al revés. ¿Ya? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? ¿Quién pidió entrar? Consuelo Béjar. Ya. Ya, niño, esto es muy importante que lo tengan en mente, ¿ya? Perfecto. Lo vamos a dejar ahí y vamos a volver a la pruebita. Va. Ya, entonces, posee una doble hebra de nucleótidos que se pliega sobre sí misma a través de enlaces químicos entre sus bases. ¿Ya? Entonces disponen en forma helicoidal. Fíjense una cosa importante, niños, que dice el encabezamiento de la pregunta. Watson y Crick utilizaron evidencias obtenidas de investigaciones anteriores. ¿Ya? Estos caballeros no fueron tan leales, ¿no es cierto?, con la persona que era una mujer, ¿ya? No fueron tan leales con ella porque usaron lo que ella, ¿no es cierto?, había descubierto en beneficio de ellos, ¿ya? Era una mujer muy connotada y lo usaron nomás, pues. Y después que ella murió, lo reconocieron que ella había sido la primera que había descubierto, ¿no es cierto?, la doble hélice del ADN, ¿ya? Así que no fueron tan leales Watson y Crick. Ellos lo lanzaron a las ciencias, ¿no es cierto?, o sea, toda la parte científica, pero no reconociendo en la persona que sí lo había descubierto antes. Ya, sigamos. Esa estaba muy fácil. Yo creo que todos la tenían buena esa. Yo les preguntaba, ¿qué sería la X? Para que vamos llenando aquí. ¿Qué sería la X, niño? Primero, ¿cómo se llama esto? Esto es un nucleótido, ¿cierto? Un ladrillito de construcción del ADN. ¿Cómo se llamaría la X? El grupo Sería, fosfato. eso, muy bien. Este sería el grupo fosfato. ¿Qué sería la K de kilo? Azúcar pentosa o desoxirribosa. Eso,
el azúcar, ¿cierto? La pentosa, ¿ya? La Z, como yo les preguntaba por la K, era esa la respuesta correcta. ¿Y qué sería la Z? Las bases nitrogenadas. La base nitrogenada, ¿cierto? La base, porque yo estoy mostrando una sola ahí, ¿ya? Que puede ser, ¿no es cierto? En el caso de que sea con un hexágono, fíjense bien, un hexágono indicaría, ¿no es cierto?, que es, ¿qué cosa? ¿Qué base podría ser si es un hexágono? Podría ser, ¿no es cierto? Pirimídica. Sí, muy bien. Es una base pirimídica. Y dentro de las pirimídicas tengo ¿cuáles? Puede ser la timina o citosina, ¿cierto? Pirimídica, esas tienen un hexágono. Y si les hubiese puesto así la base, un hexágono y un pentágono. Yuli, ¿qué sería esa? Juliana, ¿qué sería? ¿Mm? Primero, si está hecha de un hexágono y un pentágono. Esos son ciclos, le llaman. ¿Ya? Sí, 2 ciclos, un ciclo, las pirimídicas. ¿Cómo se van a llamar las que tengan 2 ciclos? Niños, Purinas. purinas. Pero hay un solo alumno conectado. Las purinas. Y las purinas, ¿no es cierto?, pueden ser la adenina o la guanina. No se olviden de eso. Purina, 2 ciclos. Puede ser la adenina o la guanina, una de las dos. Y siempre va a ir unida, ¿no es cierto?, la hebra 1 con la 2, una purina con una pirimidina. Nunca la T siempre va a ir con la A, ¿cierto? O la C con la G, o al revés. Siempre se unen las bases, una púrica con una pirimídica. Nunca van a poder ir 2 pirimídicas unidas, jamás. ¿Ya? Ya, esa era la 3 entonces. La 4, considerando la organización de la información genética, ¿qué es un gen? Esto también yo lo había definido muy bien en el repaso, o sea, en la materia que les pasé, que el gen siempre va a ser un segmento de ADN que determina una característica heredable de un organismo. ¿Ya? Ahora, para que esa característica sea heredable, ¿no es cierto?, tiene que ser dominante frente a otra. Ahora, si ambas, suponte, este es un cromosoma de origen materno y este es un cromosoma de origen paterno, materno-paterno. Suponte que tenga ahí A grande, A chica, y este es materno-paterno. ¿Cuál domina ahí? ¿El gen materno o paterno? Materno. Materno, ¿no es cierto? Pero si fuera las dos así, A chica, no queda otra que se dé esa característica recesiva, ¿cierto? Porque está en, las dos son así, homocigosis se llama eso, ¿ya? Y la otra alternativa que estén, ¿no es cierto?, las dos mayúsculas, con mayor razón, ¿no es cierto?, se manifiesta el gen. Suponte que estuviese así, A grande, ¿ya? Con mayor razón se da la característica. Bien. Después, la hebra que yo les daba era TAGTCTA. Timina, adenina, guanina, timina, citosina, timina, adenina.
Bueno, la hebra complementaria, ¿no es cierto? Tenía que ser, a la T le corresponde la A la le corresponde la T, a la G la C, a la T la a la C la G, a la T la a la T la A y a la A la T. Y esa era la A. Tenían que buscar ustedes la hebra complementaria. ¿Ya? Después, la 6, muy fácil, niños. ¿Cuántas secuencias distintas es posible formar en una cadena de nucleótidos de 3 nucleótidos? ¿Se acuerdan que había una fórmula? ¿Cuál era la fórmula? Yo les indiqué que había una fórmula. Chicos, 4 elevado a la cantidad de nucleótidos. eso, mi niño, 4 elevado a n, esa es la fórmula general. Pero como eran 3 nucleótidos, yo elevaba el 4 elevado a 3, ¿ya? Y esto es igual a 4 por 4 por 4. 4 por 4, 16, 16 por 4 son 64. Y esa era la respuesta correcta. Miren que era fácil. ¿Ya? Nunca les van a poner, ¿no es cierto? Si les preguntan esto en la PTU el próximo año, nunca les van a poner más de 3, 4 nucleótidos. No crean que les van a poner 4 elevado a 23, pues. Se supone que un número que ustedes puedan sacar sin calculadora. Pero siempre la fórmula es 4 elevado al número de nucleótidos. Ya, la 7. Con respecto al material genético, ¿es correcto afirmar que está compuesto por un tipo de azúcar de 5 carbonos? ¿Es verdad eso? Sí, El azúcar es así. El oxígeno, ahí, ahí, ahí. ¿Cierto? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y de ahí parte el 5. ¿Ya? Entonces es verdadera eso. ¿Posee solo bases pirimídicas en su estructura? Niño. no, ¿Ah? No, no, porque también posee bases púricas. ¿Ya? ¿Posee solo bases púricas en su estructura? No, porque también posee pirimídicas. ¿Corresponde al ácido desoxirribonucleico? Esta dijimos que era verdadera, esta es verdadera. Por lo tanto, A y D son correctas. Esa era la respuesta correcta. La 8. ¿Cuál de las siguientes bases nitrogenadas no se encuentra en la molécula de ADN? El uracilo, porque el uracilo, acuérdense que es del ARN. El ARN tiene las siguientes bases nitrogenadas: adenina, uracilo, citosina, guanina. ¿Qué no hay en el ARN? timina, Timina, porque es reemplazada por el uracilo. Y por lo tanto, en el ADN no hay uracilo. ¿Ya? ¿Se fijan? Esas son las bases nitrogenadas del ARN. Con respecto a las bases nitrogenadas, selecciona la alternativa falsa. Se une al carbono 1 del azúcar pentosa. ¿Es verdad eso? Yo voy a dibujar aquí el azúcar, el oxígeno, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y de ahí el grupo fosfato, y de aquí, del carbono 1, la base nitrogenada. Fíjense, ¿es verdadero esto? Se une al carbono 1 del azúcar pentosa. Estamos hablando de la base nitrogenada. ¿Es verdadero o falso según el esquema que les dibujé? Esta base nitrogenada se une al carbono 1 del azúcar. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Este es verdadero. En la molécula de ARN, la timina se sustituye por uracilo. ¿Verdadero o falso?
Verdadero. Verdadero. Acabo de decirlo. Se clasifican según su estructura química en purinas y pirimídicas, las bases nitrogenadas. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. ¿Mm? Verdadero. Después dice, se unen con su base complementaria, o sea, aquí se unen con su base complementaria, base nitrogenada de la hebra del frente, ¿no es cierto? Por puentes de hidrógeno. ¿Verdadero o falso eso? Verdadero. Verdadero. Estos que están aquí se llaman puentes de hidrógeno, que pueden ser 2 o pueden ser 3, ¿cierto? Y la última dice que son compuestos químicos lineales. Las fases nitrogenadas nunca van a ser lineales, porque son ciclos. O así, ¿cierto? O bien un hexágono con un pentágono. Son ciclos, perdón. ¿Ya? Ahí está el pentágono. ¿Ya? A esto se le llama ciclos. Por lo tanto, no pueden ser, si son ciclos, no pueden ser lineales. Lineales se refiere a esto, niños. Yo les voy a poner aquí una cadena lineal. Esa es una cadena lineal. ¿Ya? En cambio, aquí no está representada por un ciclo. Eso no es lineal. Por lo tanto, son compuestos químicos lineales que contienen uno o más átomos de nitrógeno. ¿Ya? La parte, esto era lo que lo hacía falsa. No son lineales las bases nitrogenadas, son ciclos. ¿Ya? Esto es lineal. Y no es el caso de los ciclos. ¿Ya? Y después esta está regalada, pues, la complementariedad de bases correcta del ADN. La T doble enlace con C, ¿se une la T con la C? No. No. La C con la G, ¿se unen? ¿Qué era lo falso aquí? Que La C con faltó la un G. puente. Que le faltó un puente de hidrógeno. Yo le puse 2 puentes de hidrógeno y esta es con 3. Muy bien. La G con la G, No. jamás, ¿cierto? A menos que sea una mutación. Y la A con un puente con la T, ¿cuántos puentes hay entre la A y la T? Tiene que ser 2. 2. Y aquí estaba con 1. Por lo tanto, esta es la correcta. ¿Cierto? La A con la T, 2 puentes de hidrógeno. ¿Ven que estaba facilito? Ya. Una vez revisada la prueba, vamos a ir ahora a los puntajes, que eso es lo que les interesa. A ver. Ah, pero tengo que compartir, se me olvida compartir. Compartir la pantalla. Ya, aquí llegamos a sus notas. ¿Están mirando, niños? Sí. Chiquillos, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, ya, mijito. Entonces, aquí llegamos a las notas definitivas, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ustedes se tienen que fijar, ¿no es cierto?, en la prueba 1, que dice ahí prueba 5, para efecto de nuestro... Esta sería la prueba 1 del semestre y esta sería la prueba 2 del semestre. Y este sería el promedio final, ¿ya? Entonces, la prueba 1, por ejemplo, Marcos sacó un 5.5,
después le aprueba 2 un 5-4, le da 5-5 final. ¿Ya? Cata, cuéntale a Marcos, porfi. Ya, profe. Después, Juliana Cerro sacó un 5 en la primera, un 6-5 en la segunda, 5-8 final. Eso es lo que va a ir en el certificado. Maxi sacó un 5-5 en la primera, un 4-3 en la segunda, 4-9 final. Juan Manuel sacó un 6 en la primera, un 7 en la segunda, 6-5 final. Profe, una ¿Sí? cosa. O sea, yo me acuerdo, o no sé si sea verdad, pero usted había dicho que esta prueba, dependiendo a quien le fuera, o sea, si se saca un 7, le subía un punto. Sí, pues, si tú sacaste un 6, pues, Ah, ya, bueno. subiste a 7, pues, porque tuviste las 10 décimas buenas del control. Sí, pues, hijo. Ah, bueno, Usted tenía bueno. un 6 y un 6, ¿o no? Pero, sí, un 6 y un 6, entonces, Sí, pues. pero Entonces entonces por la subió a prueba me 7, saqué pues. un 7. Ya, Sí, pues. pero aparece en Sí, el promedio. sí, pues. Por eso dice el promedio 6-5. Un 6 que tenía ahí en la prueba 1, un 7 que subiste porque tenías un 6, subiste a 7, te da un 6-5 Ah, ok, final. ok. ¿Ya? Subió. La María José Alarcón, en la primera prueba un 6, en la segunda un 4-6, le dio un 5-3. Después viene la Javi Romero, un 4-8 en la primera, un 4-9 en la segunda, 4-9 final. Romero. Después viene la Catita Salcedo, tiene un 4-8 en la primera, un 5-9 en la segunda, 5-4 final. Después viene Martín, tiene un 7, 7 final. Después viene María José Badilla, un 7 en la primera, un 5-3 en la segunda, 6-2 final. Benja Córdoba, un 7 en la primera, un 7 en la segunda, 7 final. Leila, 7 en la primera, 6-7 en la segunda, 6-9 final. Rodrigo, un 4 en la primera, un 7 en la segunda, 5-5 final. Cata Flores, un 65 en la primera, un 70 en la segunda, 6-8 final. Después Cristóbal, un 7, 7 final. Monse, 4-8, 5-1, un 5 final. María Jesús, un 7, un 4-9, un 6 final. Sebastián Manríquez, 5-5, 4-9, 5-2 final. María Belén, 7, 5-7, 6-4 final. Consuelo, 7, 7, 7 final. Después Béjar, 5-5, 4-3, 4-9 final. Después viene Cata Venegas, un 5, un 5-9, un 5 final. Después viene Casén, 7-7, 7 final. Y Martín Zavala, un 4, un 5-1, 4-6 final. ¿Ya? Esas serían las notas. ¿Ya, niños? Estas serían las finales, las finales, las finales. ¿Quedó claro, niños? ¿Algún comentario? Profe, ¿qué notas eran las que tenía Marcos?
Marcos tenía, a ver, Marcos, ¿cuánto es el Marco? Álvarez. Álvarez. En la primera un 5-5, en la ¿Ya? segunda un 5-4, Ya. 5-5 final. Ya, profe, gracias. Ya, mi jeta. Oye, ¿qué les iba a decir, chiquillos? Respecto, a ver, un poquito más hasta que terminemos. Voy a compartir la pizarra un poquito con ustedes para que, a ver. Bases púricas y bases pirimídicas. ¿Ya? Las púricas, acuérdense que eran un hexágono con un pentágono. No se vayan a olvidar, ¿ya? Y podría ser, ¿no es cierto?, A o la G, ¿ya? Y las pirimídicas era un hexágono, que podía ser la T y C, ¿ya? Hay un señor, ¿han escuchado hablar del señor Chargaff? Niño, No. ¿no? Es que se llama Ley de Chargaff, ¿ya? Es un señor muy importante que en la prueba de selección siempre les va a salir por lo menos un ejercicio de esto, Chargaff, ¿ya? Así se escribe. Entonces, este señor hizo una ley de Chargaff. ¿Y qué dijo él? Dijo que siempre la relación, ¿no es cierto?, de los nucleótidos, o sea, esta ley en el fondo habla de la relación cuantitativa. ¿Cuantitativa es de qué? Cuando dice cuantitativa, ¿a qué se refiere? De los nucleótidos que forman la doble hélice de ADN. De eso habla. Forman la doble hélice de ADN. ¿Ya? Entonces, relación numérica. Cuando es cuantitativa, te habla de números, ¿cierto? Entonces, él dijo, ¿no es cierto?, que la A, o sea, la adenina, siempre va a ser igual en cantidad de porcentaje a la timina, ¿ya? Y la C, la citosina, va a ser igual, eso no son puentes de hidrógeno por si acaso, ¿ya? El signo igual, a la guanina, ¿ya? Entonces, si yo conozco una de estas, ¿podría conocer las otras tres, chiquillos, al saber eso, en porcentaje? Por ejemplo, si te digo una determinada molécula de ADN, este es un problemita chiquitito que ustedes lo van a resolver rápido, de cadena doble, presenta un 30% de adenina. Voy a poner de adenina. ¿Ya? Entonces, ¿ustedes qué tienen que saber? Fíjense bien, haciendo esta igualdad. Ustedes tendrían que buscar todo el resto. Buscar
el porciento de T, de C y de G. ¿Cómo lo podríamos hacer sabiendo esto, la ley de Chargaff? Niño, O sea, si A vale, me dieron la de Nina. ¿Mm? la T va a ser lo mismo, va a ser 30%. Lo mismo, muy bien. Ya, entonces voy a reemplazar, ¿ya? Voy a reemplazar con otro color para que vean. Si me dieron la A, que es un 30%, la T va a ser también un 30%, ¿cierto? A igual con T. Ya. ¿Cuánto me quedó para C y G? ¿Qué porcentaje ya tengo cubierto? Niños. 40%. ¿Qué porcentaje tengo ya listo? El 60%. ¿Cuánto me quedó para C y G? 40%. 40. Por lo tanto, la C, como es igual con G, voy a tener que compartir ese 40%. ¿Sí o no? ¿Cuánto será para el C? Juan, Sería 20% para cada uno. sería 20% para cada una. Muy bien. ¿Cierto? 20% para cada una. Muy bien. ¿Se fijan que al saber una, yo puedo sacar las otras tres? Al saber la ley de Chargaff. Ahora, si yo te preguntara, ¿cuál será el porcentaje conjunto de las bases púricas? Esta era la pregunta A. La B. ¿Cuál será el porcentaje conjunto, o sea, sumado de bases púricas? ¿Cuáles son las bases púricas, niños? Ay, entonces A y G. sería 50%. Sumo, po. Sumo la A, que es 30, y sumo la G, que es... ¿Cuánto es G? 20. 20. Por lo tanto, como me dice a mí cuál será el porciento conjunto, sumo estas dos y el resultado sería 50% de bases púricas. Y si me preguntaran el total de bases pirimídicas, ¿cuál sería? Las pirimídicas me están preguntando por T y C. ¿Cuánto vale T? 30%. ¿Y cuánto vale C? 20%, ¿cierto? Por lo tanto, 50 también. ¿Se fijan? La relación siempre va a ser 1:1 de bases púricas con respecto a las pirimídicas. ¿Ya? Y fíjense que si yo analizo, por ejemplo, el maíz, porque todo lo que tenga ADN, niños, va a poder tener bases púricas y pirimídicas. ¿Ya? Todo lo que tenga ADN y todos los seres vivos van a tener, ¿no es cierto?, ADN. Entonces, si yo analizo, por ejemplo, analizo el maíz, que es un vegetal, va a tener porciento de A, el porciento de G, el porciento de C y el porciento de T. ¿Ya? De T. Fíjense lo que va a pasar.
El maíz tiene 26,8% de A, 22,8% de G, 23,2% de C y 27,2% de T. Se fijan que la A, si yo comparo la A, esta A, con la T, se fijan que es como exactamente lo mismo. Si no es igual, es muy parecido. ¿Ya? ¿Te fijan? Y porque 26,8 viene a ser 27. ¿Ya? Y si comparo la G con la C, fíjense, 22,8 de G, 23,2 de C. 22,8 viene a ser 23. ¿Ya? Miren en el humano. Fíjense en el humano ahora. El humano tiene de A 29,3. De G 20,7. De C 20. Y de T 30. ¿Ya? Fíjense, 29,3 y 30. Es la nada, ¿no es cierto? 20,7 y 20 es la nada. Eso tenemos nosotros en % de base nitrogenada, los humanos. Los pollos, miren el pollo, tiene 28 de A, 22 de G, 21,6 de C y 28,4 de T. ¿Se fijan? Este con este es casi lo mismo. Y 21,6 en el fondo es 22 con ese 22. ¿Ya? Se cumple en todas las especies. En las bacterias, en el pulpo, en lo que tú analices que tenga vida. Se da la ley de Chargaff. A igual con T y C igual con G. ¿Ya? Así que, ya mis niños queridos, hasta hoy día, ¿ustedes van a seguir conectándose, chiquillos? Eso quiero saber yo. Juan, y los que quedan, Yo no sé. ya, pero me tendrían que avisar, sí, para yo no perder el tiempo, pues chicos. ¿Mm? Bueno, profe. ¿Y los demás? ¿Qué pasó, profe? Es que no lo escuché porque se me cortó un poco. Sí, van a seguir conectándose a las clases. Esa es mi pregunta. Es que no sé, la verdad, no creo. Ya. Entonces, bueno, yo igual me voy a conectar por si alguno se conecta. ¿Ya? Pero si pasa, o sea, va a pasar materia, ¿verdad? Sí, pues yo voy a continuar con el ADN, que es lo